A ver. Déjame entenderlo otra vez. Venimos de países con todo tipo de pisos térmicos, donde se pueden cultivar y generar una variedad absurdamente extensa de alimentos en casi todas las épocas del año. No sufrimos ni de inviernos extremos y es muy raro que ocurra una sequía significativa a lo largo y ancho del territorio. O, en otras palabras, somos puro trópico, papi. Gente latino. Por otra parte, hablamos el cuarto idioma más reconocido en el mundo, lo que en teoría sería una oportunidad de comercio y establecimiento económico a partir de la más grande alianza geopolítica que este mundo jamás haya visto. Pero no, nada de eso ha ocurrido. Ni siquiera haber tenido el siglo pasado países tan ricos como Venezuela o Cuba ayudó a que en el presente ambos tengan un PIB deplorable y unos índices de pobreza y migración que, bueno, ya todos sabemos esa historia. Entonces, en resumidas cuentas, nuestros países están llenos de tierras ricas capaces de producir de todo. Tenemos una ventaja y amplitud cultural lista para generar relaciones comerciales internacionales y plantarle cara al autodenominado primer mundo. Hemos tenido varios exponentes además de países increíblemente ricos. Y tras del hecho, a diferencia de una gran variedad de países de bajos recursos, de las naciones latinoamericanas siempre han salido profesionales capaces de trabajar y destacarse internacionalmente en términos de cultura, arte, investigación, innovación, tecnología, entre muchas otras áreas de la humanidad. Entonces, si esta es la situación actual, cabe preguntarse, ¿por qué demonios no somos una potencia internacional conformada por la unión de todos nuestros países? ¿Y por qué mientras lugares desérticos como Dubái o Qatar, que ni siquiera tenían un cuarto de nuestros recursos, se ven así, nosotros que estamos en países extremadamente ricos naturalmente y en recursos, materia prima, etc., si miramos por la ventana, ¿cuál es el paisaje? Latino que se respete está acostumbrado a este desordenado paisaje. Y si no ve esta vista desde la distancia es porque vive allí mismo, en ese arrume de casas improvisadas y sin ningún tipo de planeación o estética. Pero en fin, la respuesta a esto no es sencilla. De hecho, no hay solo una única respuesta, ya que esta problemática la venimos enfrentando probablemente desde la concepción de nuestros países como entes independientes y no colonias. Pero lo que sí podemos entender son las mayores causas que nos mantienen en el presente en este tipo de estancamiento, en un mundo que cada vez presenta un desarrollo más rápido y vertiginoso. Dichas causas las podemos dividir en dos. 1. Las que son inherentes a la infraestructura de nuestros países. Aquí entran los males arraigados que tenemos como nación y que cambiarlos nos tomarían por poco décadas y además una reestructuración completa de cómo funcionan nuestros estados. El primero de estos males inherentes, y probablemente el más importante, el equivalente a la caja de Pandora que contiene todos los males dentro suyo, para sorpresa de nadie, es la corrupción. No existe mayor mal que las sanguijuelas que succionan todo el bienestar económico de un país para beneficio personal. ¿Y qué hacen con ese dinero además de enriquecerse? Blindarse, es decir, toman el poder que les damos en nuestros impuestos y lo utilizan contra nosotros mismos, para que no podamos bajarlos del poder. ¿Cómo lo hacen? Bueno, teniendo a los mejores abogados, comprando jueces, legislando leyes en su favor y en favor de las empresas que muchas veces están registradas en paraísos fiscales. De esta manera se vuelven intocables. Y si alguno de ellos ya se encharca lo suficiente, simplemente se retira, con amnistías, indultos o hasta penas tan bajas que son risibles. Y claro, toda esa riqueza, todo ese dinero, como siempre, desaparece. El segundo de estos males, uno mucho más turbio y oscuro que el primero, es la cercanía del Estado con el narco, o lo que comúnmente llamamos un narcoestado. En varios de nuestros países, las mafias y el narcotráfico son lo que, de la manita de la corrupción, enferman todo el progreso de una sociedad. No puede existir ningún tipo de innovación, ni desarrollo, ni de prácticamente nada, mientras un país sea regido por grupos criminales. A la delincuencia le interesa detener el bienestar económico y moral de un pueblo. Solo de esa manera pueden seguir vigentes en su mercado ilícito y continuar con la exportación dentro de un país incapaz de hacerles frente. Pero bueno,
Aunque estas dos razones tengan una gran responsabilidad en que estemos así. Rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Resulta que existen otro tipo de desencadenantes que, afortunada o desafortunadamente, sí recaen más en nosotros como individuos y como sociedad. Y es que no hay otra forma de decirlo. Los latinoamericanos pensamos, vivimos y hasta respiramos como pobres. Según Forbes, en 2021, mientras que en Estados Unidos el 50% de los americanos invierten en la bolsa, en un país tan grande como México, ¿cuántos invierten? Bueno, resulta que menos del 2% de los adultos mexicanos lo hacen. Y si eso es en México, no te imaginarás cómo es en la mayoría de nuestros otros países. ¿Y a qué voy con todo esto? A que no tenemos una cultura de la inversión ni del tomar riesgos con nuestro dinero. Nos han enseñado que la única meta económica que podemos tener en la vida es, si acaso, comprar una casa. Más allá de eso, es casi un tabú utilizar el dinero para algo que no sea alcohol, fiesta o, el mejor de los casos, como lo dije antes, ahorrar. Pero aún así la inflación y el despilfarro terminan por acabar con nuestras carteras. A pesar de esto, hablar solo del por qué no tenemos una disciplina y una cultura de inversión sería algo injusto, ¿verdad? Esperar que una persona con 7 hijos y sin ninguna formación, que vende dulces en la calle a diario para sobrevivir el día a día, conozca y entienda los movimientos del mercado en la bolsa de valores estadounidense sería algo más que estupidez. Sin embargo, déjenme explicarles algo antes. Primero, antes de seguir por ahí, ya dije que la corrupción es el 98, sino el 99% del problema. Sí, efectivamente ya lo dije, no lo olviden. Eso es importante. Pero eso no significa que no existan cosas con las que podemos mitigar esta enfermedad, puesto que es muy difícil, si no imposible, arrancar de tacazo ese tumor político que tenemos en el Congreso y Senado. Sin embargo, por otra parte, hay soluciones emergentes que podemos empezar a implementar, que quizá debiliten el problema y nos permitan, poco a poco, salir del estancamiento tercermundista. Acabar con la corrupción, imposible, pero por lo menos sí podemos fortalecernos nosotros, blindarnos, armarnos poco a poco económicamente con el fin de poder ejercer algo de control con los sistemas que alimentan esta corrupción y disolverla desde dentro. Y lo primero que necesitamos saber para entender esto es que en parte nosotros mismos somos los culpables de darnos nuestro lugar de pobreza en muchos casos. Obviamente aquí no estoy hablando de la persona que vive de a pie. Obviamente aquí no estoy hablando de la persona que vive del rebusque o que necesita del día o que no tuvo oportunidades de educación. Estoy hablando más que todo del ciudadano promedio que como mínimo tiene los recursos básicos asegurados. ¿Y esto por qué se da? En parte es porque nos convertimos en una sociedad cínica. Invertir, innovar, crear. Nada de eso es para nosotros. Todo eso que lo hagan los gringos o los europeos o ahora los asiáticos, por cierto. China nos está comiendo a todos. Pero nosotros, invertir en cultura, arte, tecnología, inteligencia artificial. Bueno, casi pareciera que creyéramos que no tuviéramos derecho a nada de eso. No nos consideramos capaces. No intentamos nada nuevo. Siempre le relegamos el progreso de la humanidad a otros países. Y si hay alguien lo suficientemente hábil, inteligente y formado, termina migrando a otra nación. Con lo que nuestras mejores oportunidades de desarrollo terminan cayendo en manos de otros países. Y no me malentiendan. ¿Cómo culparlos si las ofertas extranjeras tienden a oscilar entre salarios de 3 a 5 veces más que las locales? Pero aún así, y a pesar de las trabas y el gran lastre que representan nuestros países a la hora de intentar hacer un emprendimiento o patente, existe gente que lo logró. David Vélez, fundador y CEO de Nubank, y uno de los actuales hombres más ricos de Latinoamérica, explica todas las dificultades que tuvo que pasar y por qué, siendo colombiano, tuvo que empezar en Brasil, por la falta de inversión y apoyo que encontró en su país de origen. De igual forma, también explica cómo luchó por mucho tiempo para quitarse sus propios estigmas latinos y entender a su banco no como un banco latinoamericano del tercer mundo, sino como uno capaz de estar de igual a igual con cualquier banco estadounidense. Pero como dice Alexander Torrenegra, emprendedor inversionista ángel reconocido por su papel en Shark Tank, debemos de dejar de exportar lo que crece en los suelos bajo nuestros pies y comenzar a exportar lo que tenemos en nuestras cabezas.
Y claro, entiendo, no es un camino fácil y no todos lo podemos recorrer. Pero necesitamos poco a poco ir abriendo la brecha de lo que nuestros países pueden o no pueden hacer, como varias naciones asiáticas ya lo hicieron de hecho. Y aunque la pobreza tenga muchas más razones de las cuales no hablamos, como el abandono familiar, la violencia o las adicciones, al aumentar las posibilidades de formación y empleo y mejorar en algunas áreas las condiciones socioeconómicas, empezaremos a arrinconar a dichas problemáticas en cada vez sectores más especializados y reducidos. Porque tenemos derecho a tener emprendedores, animadores, músicos, escritores, bailarines y programadores de talla mundial. Me corrijo, mejor dicho, ya los tenemos. Pero también tenemos el deber de valorarlos y que no migren sus talentos a otros lados, sino que sientan que su propia patria los ampara y les ayuda a desarrollar sus proyectos. De este modo, se podrán crear más trabajos. Y con más trabajo se necesita más educación y más gente especializada. Gente que sea capaz de aprender más y de innovar más. Y con este tipo de gente se pueden solventar tanto crisis económicas propias como crisis económicas de las comunidades. Y los corruptos y mafiosos, a grandes rasgos y de manera muy superficial y resumida, tendrían cada vez menos poder sobre nuestras sociedades fragmentadas. De hecho, quizás este canal sea una manera de recircular un pequeño pedacito de esa economía, pero en nuestra hermosa lengua hispana. Así que si esto te gustó y quieres más ese tipo de contenido, te invito a que sigas con la conversación en los comentarios y por favor dale un like, comparte y suscríbete.